¿Qué tal? Bienvenidos a este taller que vamos a tener sobre el ministro extraordinario de la comunión. Yo soy Rogelio Celada, soy miembro del Instituto Nacional Hispano de Liturgia y le doy las gracias a ANFI por haberme invitado a participar de este tan necesario encuentro que nos ayuda a todos a crecer, a profundizar, a sentir y amar lo que es la oración del pueblo de Dios, la liturgia, especialmente en el campo de los ministerios litúrgicos. Quisiera hacer una puntualización que es muy importante. La gente llama ministros de la Eucaristía. Ese nombre es incorrecto. La Congregación para el Culto Divino aclaró que el nombre es ministro extraordinario para la comunión de los fieles, para el rito de la comunión. Porque la Eucaristía no tiene ministros extraordinarios, solo ordinarios. El obispo y el presbítero. Ministros ordinarios de la comunión son todos ellos más el diácono. Extraordinario, es decir, fuera del orden sagrado, no ordenados, somos todos los laicos que hemos sido invitados a este extraordinario ministerio que fue renovado, creado e ideado por el Papa San Pablo VI. El Papa, a consecuencia de la efervescencia y del interés del Concilio Vaticano II de promover, levantar y realzar la figura de los laicos, creó este ministerio pensando en la capacidad de los laicos para servir a la liturgia. ¿De dónde sacó esta idea el Papa? Pues de la Iglesia primitiva. En los primeros años, por muchos siglos, no se celebró la Eucaristía sino era en domingo. Y al finalizar la liturgia dominical, siempre sobraba pan eucaristizado, que a propósito se dejaba para que los fieles lo llevaran para sus casas y pudieran comulgar todos los días, todas las veces que quisieran. Los padres de la iglesia decían que antes de comer el pan material, come el pan espiritual. Por tanto, las formas de comulgar con el cuerpo de Cristo eran diversas, eran varias y de acuerdo a las necesidades de los fieles. No había sagrarios. En los sermones de San Agustín en el siglo V aparece muchas veces la puntualización de que no lleven al Señor a las actividades que no son sagradas. Es decir, después de terminar la misa dominical, muchos iban al circo, a diversiones, y el obispo de Hipona le dice que no. Es decir, que ya en el siglo V se continuaba esta tradición. Había que llevar la comunión a las casas y guardarla ahí y después salir. Se guardaban en un lugar especial, en un cofre, a defensa de los animales que pudieran comerlo. San Agustín recuerda a los hombres cristianos casados con paganas que dice que tu esposa sepa que eso que llevas para tu casa es el cuerpo de Cristo y no es un pan material. Exactamente a las mujeres cristianas casadas con paganas, porque había entonces muchos matrimonios mixtos. El Papa saca de la costumbre primitiva de conservar la Eucaristía en las casas la idea de poder llevar la comunión a los fieles, ya que por el reducido número de sacerdotes y de clero hay pocas personas que puedan llevar la comunión tan efectivamente, y para no sobrecargar el trabajo de los sacerdotes. Somos ministros extraordinarios de la comunión, es decir, no ordenados para llevar la comunión a los enfermos, fundamentalmente. Es decir, el Papa pensó que este ministerio fuera principalmente dirigido hacia la acción pastoral de la Iglesia sobre los que no pueden acceder a la comunión dominical. Enfermos, presos, ancianos, deben de ser objeto de la caridad de la Iglesia. Un ministro extraordinario de la comunión es una parroquia, él representa a la parroquia o la comunidad, que estira sus manos para tocar
para llegar, lo más importante que tiene la iglesia, que es la Eucaristía, a aquellos que no pueden venir a participar por diversas razones válidas. El Papa sigue este principio, es decir, que desde la primera comunidad existe. Ante una necesidad, la iglesia acude, aporta sus normas, el Espíritu Santo acude, aporta sus carismas, y es lo que llamamos una vocación. La vocación de ser ministro tiene esas dos canales. Por una parte, el mandato, el llamado de la iglesia y el llamado del Espíritu Santo. Hay que seguir las normas de la iglesia y tener el carisma para realizar bien este ministerio. Es decir, está pensado en los enfermos. Y en segundo lugar, para que la misa dominical no se alargue demasiado el momento de la comunión, ayudar a los presbíteros o al obispo a distribuir la comunión entre los fieles. Es un ministerio de suplencia, si hay suficientes sacerdotes o diáconos, nada tenemos que hacer. Pero esa no es la condición actual de nuestras parroquias. Necesitan los ministerios para visitar a los enfermos. Ustedes no son, o nosotros no somos, repartidores de hostias a domicilio. Somos ministros de algo tan importante como es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por tanto, el ministro transparenta la fe de la iglesia. No es un simple encargado o funcionario o empleado de una comunidad que se dedica a repartir cosas por la casa. Es alguien que lleva a Cristo en su vida, en su actitud, en su comportamiento, y por tanto su presencia en la casa o en los asilos o a donde la iglesia nos mande es fundamental. Es transmitir a todos la presencia del Señor, que es el corazón de la iglesia. La iglesia pone normas. Los ministros elegidos deben de ser personas cuyo nombramiento no cause asombro a la comunidad, personas plenamente iniciadas con todos los sacramentos y con un gran y ferviente amor a la Eucaristía. El día que una persona un ministro de la iglesia, ya no esté, ya no le cause emoción, no le cause acción de fe en su vida, el transmitir la comunión, y se convierte en algo rutinario, ese día debía dejar de ser ministro. Porque lo más importante es la presencia de ese fervor eucarístico en aquel que lleva la comunión a los fieles. La iglesia ha puesto sus normas. La expresión que se dice al distribuir la comunión es el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. No se le pueden añadir palabras ni nombres. Es simplemente la fórmula universal que se recuperó después de la renovación litúrgica del Vaticano II. No sé si se acuerda que antes, cuando comulgábamos, que lo hacíamos de rodillas y en la boca, el sacerdote, el presbítero, nos decía: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amén. Uno por uno, y como la fila de la comunión era muy larga, llegó un momento que ni se entendía lo que estaba diciendo. La iglesia volvió a la fórmula original, que es simplemente el cuerpo de Cristo, que hay que decirlo con la hostia levantada delante del ministro. La medida, como hoy día comulgamos de pie, es mirar a los ojos de la persona que va a comulgar, y entre su mirada y mi mirada colocar y elevar la hostia. Después depositarla en la mano o en la lengua. La iglesia incluso prefiere que sea en la mano. Pero si alguien quiere comulgar en la lengua, no se le puede impedir. Y si alguien quiere comulgar de rodillas, tampoco. Pero la forma, la posición oficial para los Estados Unidos y para todo el mundo casi, es de pie y en la mano. ¿Por qué? Porque eso es un signo de reconocimiento de nuestra dignidad como laicos, que fue uno de los intereses especiales del Vaticano II.
los ministros somos bautizados que pertenecemos a la iglesia con pleno derecho y responsabilidad. Por eso la comunión se hace de pie. Los padres de la iglesia decían que estamos de pie el día del Señor porque con el cuerpo somos un signo de Cristo resucitado. Y la palabra resucitar significa, entre otras cosas, ponerse de pie. Los muertos están acostados, pero los resucitados que representamos a Cristo, por eso nos paramos de pie en el Evangelio, por eso nos paramos de pie en cada oración que se hace en la liturgia, somos la presencia de Cristo resucitado en medio de la asamblea. La comunión se recibe en la mano o puede recibirse en la boca. Hoy en día se ha restablecido la comunión bajo las dos especies. Fue un anhelo de la Iglesia, del movimiento litúrgico. Se recuperó en el Vaticano I, en el Concilio de Trento también, pero nunca se puso en marcha. Hubo una gran reticencia y terminó abandonándose. Hoy día hay un gran interés de la Iglesia en que se se comulgue bajo las dos especies. La comunión del cáliz no añade más comunión, sino que expresa más fielmente las palabras de Cristo. Tomen y coman, tomen y beban. Es la participación más plena del signo de Cristo resucitado. La comunión debe hacerse con mucho fervor, con mucha devoción. El ministro alimenta la fe del que viene a comulgar y no la pone a dieta. Él es un signo de que lo que tiene en las manos es lo más sagrado que posee la iglesia, que es la presencia eucarística del Señor. En la comunión se puede dar bajo las dos especies y muchas veces es el criterio del párroco, las posibilidades de la cantidad de ministros que hacen falta para dar la comunión lo que limita esta posibilidad, porque hacen falta 2 ministros del cáliz para cada ministro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión del cáliz es mucho más lenta y por tanto necesita mayor ministro para no atascar el momento de la comunión. Antiguamente, cuando no había ministros, yo recuerdo mi parroquia, que era una parroquia grande, solo un sacerdote, no había concelebración, no había concelebrantes. La comunión era larguísima, que era la parte más larga de la misa, y el coro cantaba como 4 o 5 cantos para poder acompañar a toda la comunidad. Y el que había comulgado primero podía rezar un rosario, podía rezar el oficio divino, porque todavía le daba tiempo, porque no había comulgado todo. Hoy día, para que la comunión no sea desproporcionadamente larga con el resto de la misa, los ministros ayudan en la distribución de la Sagrada Eucaristía, cosa que es muy importante y muy valiosa. Las normas para ser ministro hablan de 2 limitaciones. Una es el tiempo y otra es el espacio. Es decir, somos ministros de la comunión para una área determinada que está marcada por el campo de acción pastoral de la parroquia. Somos ministros para el territorio de una parroquia o a veces de un movimiento. No tenemos como una patente para dar comuniones por todo el estado o por toda la diócesis, sino simplemente en aquella zona en la cual se nos ha encomendado atender a los pobres y los enfermos. La otra condición es el tiempo que dura el ministerio. La Iglesia no ha querido ponernos una carga permanente, sino transitoria. Normalmente el periodo de ministerio, de tiempo, son 3 años. Pero algunos obispos pueden alargarlo a 5, a lo que ellos consideren necesario debido a la dificultad para formar a los ministros, pueden estirarse ese tiempo. Pero ya sean 5, ya sean 3, el ministro debe renovar por un taller, por lo que la diócesis decida,
su preparación, reavivarla, quizá un retiro, no sé, lo que cada diócesis piense, para que su labor sea rica, fecunda, y no le falte a la comunidad un ministerio rico, un ministerio de la Eucaristía que sea valioso. La Iglesia piensa, y está en sus normas, que los ministros tienen la responsabilidad de consumir las hostias que han sobrado cuando las llevan a los enfermos. Un ejemplo, usted tiene 5 enfermos que visitar en su lista de ministros de la comunión, 5 personas que atender, pero resulta que solamente hay 2 disponibles porque las otras 3, por una razón u otra, no pueden recibir la comunión ya que estén dormidas, ya que las hayan llevado al hospital o una visita médica. Entonces, las hostias que sobran, usted debe consumirlas y no llevarlas al sagrario. Si sienten algún ruido raro, es un perico que yo tengo que tiene como 20 años, pero aunque lo hemos tapado y todo, él yo creo que quiere de todas formas salir en la grabación. Pero bueno, son gajes del oficio. Ahora está muy hablador y parece que esto le ha llamado la atención. Bien, la tradición apostólica de Hipólito, que falleció en el siglo III, es uno de los documentos más importantes de la Iglesia antigua. La práctica de entonces era guardar lo que quedaba del pan eucarístico, que entonces era pan fermentado, no eran hostias, cuidadosamente para llevarla a los enfermos vecinos si era que ese enfermo no podía, no había ahí acudido, no había podido acudir a la misa dominical, y entonces normalmente los diáconos o ellos mismos les llevaban la comunión para que se unieran de esa manera al resto de la comunidad de salvación. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, estando en nuestra casa, estamos uniéndonos a la misa dominical. Es como una misa extendida hacia nosotros que nos permite comulgar con Cristo y también con la Iglesia. En los primeros siglos, los cristianos decidieron no utilizar el pan fermentado propio de la Pascua judía, de las tradiciones judías, y sustituirlo por el pan con levadura. Era una forma de diferenciarse de la tradición judía que duró hasta el siglo IX, donde se retomó de alguna manera, por razones prácticas, el uso del pan ácimo, la hostia, el pan no fermentado, en la liturgia eucarística, cosa que todavía es causa de fricción con las iglesias orientales, que se mantuvieron fiel a la tradición del pan con levadura. La iglesia pide que las hostias hoy día sean un poco más gruesas, un poco más tostadas, que la hostia del sacerdote sea más grande, de manera que algunos trozos de la hostia que él ha utilizado, que son visibles por la comunidad porque es una hostia mayor, algunos trozos de esa hostia vayan a los fieles, de manera que se note más clara la participación de que no hay una hostia para el celebrante y otras hostias para la comunidad, sino que de alguna manera eso esté envuelto en una misma realidad. Los fieles deben responder amén. A veces, por distintas razones que no vienen al caso, la gente se le olvida a poner la mano, a abrir la boca sin decir amén. Amén significa que nosotros aceptamos plenamente la realidad del signo que es la Eucaristía. Si una persona o dos nos dicen amén, es labor del ministro hablarle en cualquier momento y decirle, mira, recuerda que debes de decir amén, porque eso es parte del rito, es la forma en que el comulgante se une a la propuesta del ministro.
Pero si son muchas personas las que no dicen amén, entonces es bueno referirle eso al párroco para que insista en la forma de comulgar. No se puede tomar la hostia con los dedos por parte del comulgante, sino que debe recibirla en la mano o en la boca. Tampoco se puede coger la hostia por uno mismo y mojarla en la Sagrada Sangre. Esos dos gestos están explícitamente prohibidos por la instrucción Redemptionis Sacramentum y por las normas de los obispos locales. Es decir, si usted quiere comulgar, o en la mano o en la boca, pero no puede coger la manera de pinza por sí mismo. La forma debe ser elegante, y yo creo que parte de la labor de los ministerios, en este caso el ministro extraordinario de la comunión, es educar a la asamblea en algún momento, en alguna circunstancia que se pueda, sobre la forma más correcta de recibir la comunión. La comunidad hispana en los Estados Unidos proviene de muchísimas partes, con muchísimas tradiciones, pero siempre hay que seguir las reglas, las normas de la iglesia local. Nosotros sabemos que la conferencia episcopal peruana, la puertorriqueña, la cubana, la mexicana, tiene sus normas válidas y muy bien válidas en su país. Pero aquí las normas que deben de seguirse son las que dicta la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Creo que eso es muy importante porque refleja la unidad. Hay un elemento que hay que reflexionar mucho, que es que la unidad en los signos es un signo de unidad con el pueblo de Dios. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta la forma de celebrar de una comunidad y participar todos de ellas. No es que yo tengo una forma diferente, una comunión diferente, un gesto diferente para acentuar mi individualidad. Aquí hay que acentuar la realidad comunitaria que es propia de la índole natural de la iglesia. Somos servidores, pero no servidores pasivos, sino activos. Necesitamos centralizarnos mucho en la Eucaristía, ir al sagrario, rezar, interesarse, leer textos sobre la formación eucarística, ir a retiros, ir a conferencias, porque lo que no podemos es distribuir o realizar este ministerio mecánicamente. Es parte de nuestra espiritualidad. Participar de la oración litúrgica, la oración de la liturgia de las horas, ser para el resto de la asamblea un ejemplo, un espejo de participación. Es decir, el ministro tiene que expresar con su comportamiento durante la celebración de la Eucaristía que está plenamente concentrado en lo que está sucediendo sobre el altar y en torno a él. No puede dar mal ejemplo, no puede estar conversando, no puede estar distraído, porque él es un espejo donde el resto de la comunidad se mira y tiene esa gran responsabilidad al asumir el ministerio extraordinario de la comunión. Una gran devoción a la Eucaristía y una especial sensibilidad para el resto de la comunidad. Está al servicio de la comunidad y no es alguien que ha recibido un honor extraordinario, que se considera que es un laico privilegiado, no. Es un servidor y la humildad es uno de los elementos propios de este ministerio. Celebrar la Eucaristía junto con la comunidad y distribuir la comunión en la iglesia o fuera de ella, en los enfermos, no es un privilegio, es una vocación determinada que tengo que seguir. Si me siento que no puedo, por cualquier razón, que no me gustan los enfermos o los ancianos o lo que sea, pues es que el ministerio no es para mí. Es que no tengo el carisma que Dios otorga a las personas que realizan un ministerio determinado. Los directores de coro lo saben perfectamente, toda la gente desafinada que quiere ir a cantar. Pero en definitiva, este no es su carisma. Dios no le dio el carisma del canto. Y reconocerlo es sumamente importante. En este caso, hay que tener el carisma, hay que crecer en esta misión que nos otorga la iglesia de ser ministros extraordinarios,
de la comunión del cuerpo del Señor. Los obispos han determinado para los Estados Unidos que la comunión para las dos especies se reciba directamente bebiendo del cáliz. La forma que contempla el ritual sobre la comunión de los fieles dice que hay varias formas de distribuir la comunión para las dos especies. Número 1 es bebiendo directamente del cáliz, tal como hizo Cristo en la última cena. La fórmula es la sangre de Cristo, se entrega el cáliz, se recibe, se recoge el cáliz y se limpia el borde del cáliz con un purificador. La otra forma que existe es la intinción, que es mojar la hostia dentro de la sagrada sangre y colocarla en la lengua del comulgante. Hay otra forma que es por una pajilla, por una cucharita, pero esas no se han implementado en muchísimas partes. En la antigüedad, como el pan era pan sólido, la Eucaristía revestía una forma distinta porque el pan fermentado tiene mucha más fuerza. Y se echaba en el cáliz, era una forma de dar la comunión, se echaba en el cáliz todo el pan consagrado y con una cucharilla se recogía la commixio, es decir, la mezcla entre el cuerpo y la sangre y se colocaba en la lengua del comulgante. Eso lo hacen muchas iglesias de tipo oriental porque en la mentalidad teológica sobre la Eucaristía, si el cuerpo separado de la sangre es un signo de muerte, el cuerpo unido a la sangre es un signo de resurrección. Pero como nosotros desde el siglo IX, X, utilizamos hostias de pan ácimo, no se puede echar todas en el cáliz, porque se desintegrarían, son tan blanditas que se harían como una masa. Entonces hay que mojar hostia por hostia, con mucho cuidado, que no gotee, y colocarle en la lengua del comulgante. Esta forma, que se llama por intinción, no está aprobada, pero los obispos locales, por alguna razón válida, pueden autorizarla. Así que hay que estar preparado para cualquiera de las dos formas. Pero normalmente la comunión en los Estados Unidos, bajo la especie de vino, se hace recibiéndolo directamente del cáliz. Hay muchas preguntas que se pueden hacer los ministros, el momento de subir a comulgar, el momento de participar en la comunión ellos. Todo eso depende de la mentalidad del párroco o del que está celebrando la liturgia. Hay muchísimas cosas que se quedan por decir, pero el tiempo no lo da. Pero sí les deseo que sigan profundizando en este ministerio, leyendo y buscando, porque no se puede uno quedar con lo que ha aprendido en una charla. Necesita profundizar mucho más en lo que es lo más sagrado de la Iglesia, que es la Sagrada Eucaristía.